El Parque Nacional de Tsavo fue fundado en Kenia, África, como un lugar de refugio en que se protegería a los animales salvajes que estaban siendo objeto de una caza despiadada. De algún modo los elefantes lo supieron y comenzaron a llegar al parque. Pero sucede que los elefantes necesitan mucho espacio para poder vivir. A nadie se le ocurrió pensar en este detalle, y cuando los elefantes comenzaron a llegar a grandes manadas, el parque parecía un verdadero campo de refugiados. Hubo una concentración de elefantes entre 20,000 a 30,000 en el parque de Tsavo, apiñados en ese estrecho espacio que ha sido entorpecido por la construcción de las vías del ferrocarril. El parque, que antes había sido un paraíso de vegetación tropical para los animales salvajes, ha sido despojado de su vegetación por los hambrientos elefantes y la sequía. Por eso cerca de 4,000 de ellos ya han muerto. Este parque, que contiene la población de elefantes más grande del mundo, eventualmente se convertirá en un desierto y los elefantes se tendrán que ir de allí para no morir de hambre o de sed. Realmente es un caso sumamente difícil. En la actualidad, queridos amigos, hay millones de personas que viven en este mundo, en los guetos y en las barriadas pobres de las grandes ciudades. Millones de personas precisan conocer a Jesús, porque la esperanza es la única respuesta a la pobreza, el sufrimiento y el dolor existente. La historia que da lugar a nuestro estudio es una muestra de la tragedia humana que le abate por todos lados. La enfermedad, la falta de atención médica, la explotación del pobre y el abandono para suplir a las necesidades básicas asusta a cualquiera. Pero Jesús puede cambiar el panorama, tal como ocurrió en nuestra historia, ocurrida en el estanque de Betesda. San Juan capítulo 5, versículos 2 y 3 nos dice lo siguiente: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Nuestro tema en esta ocasión es Betesda. Enfermedad, dolores, padecimientos, sufrimiento, congojas y angustia que nos abate a todos. Por eso nuestra búsqueda por una solución. ¿Cuál es el milagro que usted ha estado esperando por largo tiempo? ¿Cuál es su mayor anhelo, tanto que necesita que se cumpla en este momento? Si tuviera el poder de hacer milagros, ¿cuál haría para usted en este día? El lugar donde se origina la historia es una zona donde había una gran multitud de enfermos, personas abandonadas. Juan 5:3 dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Sin duda, esta es una escena triste que a cualquiera haría llorar. Los 5 pórticos que adornaban el estanque de Betesda estaban repletos hasta el tope de enfermos, personas con dolencias e incapacitados para moverse por sí mismos. Muchos de los que allí estaban habían sido abandonados por sus familias, estaban solos. Y la búsqueda de la salud era más que una solución para sus cuerpos enfermos. Era también la búsqueda de sus familias, de la sociedad y del mundo. Estaban ahí como despojos humanos, aquejados por su desdicha y abandono. Ellos, obviamente, una vez que se sintieran mejores, buscarían a sus seres amados. Mientras tanto, estaban allí solos y abandonados. Algo ha de haber ocurrido en el estanque de Betesda
para que enfermos con diferentes condiciones se mantuvieran allí en la espera de ser sanados. Todos ellos estaban esperando el movimiento del agua, que según la tradición, un ángel venía y el primero que tocaba el agua se sanaba. A pesar de ser una corriente natural de agua hacia el estanque, ya sea por algún movimiento natural intermitente o de alguna otra condición ambiental, se dio forma la leyenda de que el primero que entraba al estanque, una vez movidas las aguas, se sanaba. Y queridos amigos, todos llegaron a creer en esa historia. Todos aquellos que venían a ese lugar creían que eso así ocurría. Al mismo tiempo, el hecho de que tantos enfermos se encontraran allí indica que alguien debió de haber sido sanado. De esta forma se originó la esperanza en los demás enfermos por ser sanados, si lograban su entrada al agua a tiempo, por supuesto. Ese era el pensamiento de cada uno. Esto era la fe que los movía. Lo que el Señor Jesús encontró en el estanque de Betesda fue una natural y triste exhibición de la miseria y el dolor humano, tanto del cuerpo como del alma. Ante tal imagen, intuimos los sentimientos que tuvieron que haber agitado el corazón de nuestro Señor Jesucristo a la vista de esta multitud de enfermos, dolientes y abandonados por sus familias. Esta era una imagen clara de cuánto ha dañado el pecado la imagen de Dios en las personas. Cuando Jesús observa a la multitud de enfermos, hay uno que le llama la atención de manera especial. Se trataba de un hombre que hacía 38 años que estaba sufriendo mientras esperaba una sanidad que nunca llegaba. Bien podríamos decir que era un caso extremo entre toda aquella multitud. Quizás el más viejo de los enfermos. Después de tanto esperar y viéndose cada vez más viejo e incapacitado, el hombre había llegado a perder toda esperanza de ser sanado. Su realidad era la de abandono total. No solo de su propia familia, quienes por tanto tiempo se habían olvidado de él, también de sus mismos compañeros que llenaban los pórticos, quienes no podían hacer nada por su necesidad, pues cada uno había venido a buscar su propia sanidad. También la sociedad se había olvidado de este hombre. No había amigos, no había vecinos, los religiosos o el gobierno que le resolvieran su necesidad. Pero queridos amigos, el mayor abandono era el que se había impuesto a sí mismo. Había aceptado y puesto en su mente que era imposible encontrar sanidad. Para él, el caso estaba totalmente definido. Se había acabado. Él estaba pensando que moriría en ese lugar en su condición de salud. Había decidido dejar de intentarlo. No más esfuerzos vanos. Luchó con desesperación al principio y por años por encontrar sanidad, pero otros se le adelantaban. Era un paralítico con tremendas dificultades para avanzar. Y cuando surgía una oportunidad, cuando el agua se lograba mover, se arrastraba hacia el estanque, pero no lograba llegar a tiempo o de primero. Por eso volvía a su lecho con la esperanza de hacerlo otro día. Así avanzaron los años y la mente de este hombre dominó su cuerpo. Ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede, decía él. Solo faltaba esperar la muerte. A esta no había que irla a buscar. La muerte vendría a él sin lugar a dudas. La historia la encontramos en San Juan capítulo 5, versículo 2 al 6, que dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua,
Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, como nos dice a todos los seres humanos, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Fue la pregunta. Y la respuesta que el hombre da a Jesús es diferente a la que él, nuestro Señor, esperaba. Era sencillo. La respuesta debía de ser sí, quiero ser sano, o no, ya no tengo esperanza. La respuesta del paralítico está llena de frustración. Le resulta difícil creer que es posible ser sano después de muchos años. San Juan capítulo 5 versículo 7 dice, Señor, le dijo el paralítico, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La pregunta de Jesús no era, ¿por qué no has sido sano? Solo era, ¿quieres ser sano? Esta es la pregunta que Cristo siempre nos hará. Querido amigo, ¿cuál será tu respuesta ante la pregunta de Cristo? Este pasaje evidentemente preserva la que era una opinión o tradición popular con respecto al movimiento de las aguas del estanque. La agitación del agua era real, sí sucedía, y puede fácilmente explicarse como un evento natural. Varias de las fuentes de Jerusalén son intermitentes. La presión del agua podría fácilmente agitar las aguas calmas del estanque de vez en cuando. Es evidente que Jesús no trató de refutar la superstición acerca del estanque ni puso en duda las causas de la enfermedad del hombre, sino que, mediante un enfoque positivo, Jesús le ordenó a este hombre que demostrara su fe. Debía de levantarse ante la orden de Cristo. San Juan 5, 8 y 9 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Siguió al punto la orden de Jesús. Jesús, queridos amigos, estableció una clara relación entre el pecado y el trastorno de la parálisis del paralítico cuando le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. San Juan 5:14. Su enfermedad era en gran parte resultado de su propio pecado. Solo y sin amigos, sintiéndose privado de la misericordia de Dios, el enfermo había sufrido por largos años. Jesús no había dado al paralítico alguna seguridad de ayuda divina. Pero la pregunta era interesante. ¿Quieres ser sano? Esa consulta despertó en el hombre fuerza vital, reavivó su esperanza y lo llevó a actuar conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Podría haberse detenido a dudar y haber perdido su oportunidad de sanar, pero no, él creyó en la palabra de Jesús, creyó que había sido sanado, inmediatamente hizo el esfuerzo y Dios le concedió la fuerza, quiso andar y anduvo. Al obrar de acuerdo con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios, este hombre quedó sano. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, no viene para dejarla en igual situación. Él viene para levantarla. Jesús viene para limpiarla. Jesús viene para afirmar sus pies en roca sólida, para romper sus cadenas, para llevar sus cargas, para poner un cántico nuevo en sus labios, para enderezar sus pasos. Amigo querido, nunca más será igual desde el día en que Jesús venga a tu vida. Tus prioridades serán diferentes, cambiarán tus valores, tus intereses serán iguales a los de Cristo. Acontece igual al mercader que haya una perla de gran precio. Vende
todo lo que tiene y la compra. Amigo querido, todos aquellos que nos hemos encontrado con Jesús, la vida y nuestra vida ha sido transformada. Hay nuevo brillo en nuestro ser. Se renuevan todas nuestras facultades morales, sociales y espirituales. Avanzamos hacia el futuro confiados en la bendita palabra que nos ha dicho: levántate, 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 toma tu lecho y anda. Ya no estamos postrados en la miseria de nuestro abandono. Hay una palabra viviente que repercute en nosotros. Anda, anda, anda. Vamos a la recompensa infinita de los siervos de Cristo. Que Dios te bendiga. Ven a Jesús en este día. Escucha su palabra y actúa conforme a su poder y a su gracia. Que así sea. Amén y amén.